Sí. Buenas tardes de nuevo a todos los que estáis en directo y a los que veáis esta masterclass en diferido. Muchas gracias por vuestro tiempo y asistencia. Vamos a ver esta masterclass que se llama Descúbrete, en nombre de nuestra compañera y coach del programa Emocionándote, Javiela. Y bueno, yo le puse el sobrenombre del Sendero del Hábito, ¿no? Ahora luego entenderemos por qué. Aquí poníamos una serie de preguntas, ¿no? Decíamos, ¿logras tus metas y objetivos? ¿Qué te impide conseguirlo? ¿Sabes lo que quieres y cómo lograrlo? Preguntas aportadas, algunas de ellas por Jesús, otro de los coaches. Le hice caso en la modificación de estas preguntas y decía, bueno, todas las respuestas están emocionándote, ¿no? Sobre todo, podemos decir que todas las respuestas están emocionándote. Al final todo viene a través de la emoción, ¿no? Lo cómo pensamos, el cómo sentimos, nuestra personalidad, el por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas, todo está relacionado con emocionarte, ¿no? Y por eso le pusimos este nombre Emocionándote, que en principio era como una especie de eslogan de la técnica Hemoconciencia, del Instituto Hemoconciencia, y al final se quedó, después de toda la zona, toda la fase, ¿no? de confinamiento que tuvimos, pues se quedó y nació este programa, ¿no? La razón de ser de esta masterclass es que hacemos un año del programa, ¿no? Hace ya un año, bueno, la semana que viene creo, hacemos un año del programa Emocionándote, de que empezamos a funcionar, ya estábamos trabajando en él bastante antes, meses antes, pero empezamos a trabajar con él hace un año y bueno, la idea era pues celebrar, ¿no? Esto y ayudar a más personas. Hay muchas personas que han estado en el programa, en los distintos planes que abrimos en su momento y bueno, pues hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que yo personalmente me he sorprendido, ¿no? de los resultados que hemos tenido, algunos con algunas personas en muy poco tiempo, ¿no? Como yo siempre voy súper liado, pues no he puesto muchas opiniones. Tenemos grabado unos vídeos de algunos de los alumnos que bueno, no me ha dado tiempo a incorporar y pues seguramente lo iremos añadiendo a la página web. Sí he puesto un par de opiniones de varias que tenía, pero un par de opiniones rápidas. Así que la veremos como al final, ¿no? Tampoco quiero haceros mucho perder el tiempo. Eso ya va a ser para que vosotros lo veáis en la página cuando tengáis más tiempo. Y al final Emocionándote, pues aquí lo decimos, ¿no? En nuestro modelo de transformación personal y profesional, o sea que sirve tanto para personas desde amas de casa, que hemos estado trabajando con ellas, hasta pasando por gente que son directivos de grandes empresas. Y la verdad es que todo ello hemos tenido muy buen feedback, ¿no? Muy buena respuesta. Así que bueno, sin más dilación, vamos allá, vamos a empezar. Aquí hago como una especie de diversificación un poco entre los rangos de edad con los que nosotros nos movemos, ¿no? Es decir, hay personas que están en el programa que son personas más jóvenes, que son personas, podríamos decir, que están empezando la adolescencia, ¿no? Pero no tenemos ningún adolescente de momento, pero sí que estamos hablando de personas de entre los 20 y los 30 años. Y bueno, pues esas personas que a lo mejor todavía están estudiando, que todavía están iniciando su vida, ¿no? Su vida todavía están estudiando, no han empezado a trabajar o están buscando un trabajo. Entonces, para estas personas les lanzo esta pregunta. Les lanzo esto de, ¿quieres disfrutar de la vida a tu manera y además alcanzar tu propia visión del éxito? Y esto lo pregunto así porque ya sabéis que en ese rango de edad actualmente las personas lo que quieren es disfrutar de la vida, ¿no? Los jóvenes quieren disfrutar, aunque ahora se le ha cortado un poco esto con el tema del coronavirus, pero parece que ya estamos saliendo, gracias a Dios. Pues le preguntamos, ellos quieren disfrutar al máximo, ¿no? Las personas quieren, yo cuando hablo con las personas de ese rango de edad, entre adolescentes, 18, 20, 25, hasta 30 años, pues son personas que quieren disfrutar, que solo básicamente están pensando en eso, ¿no? Quieren disfrutar, pero también tienen su propia visión del éxito, que es una visión muy diferente de los que tenemos más, los que estamos ya en la cuarentena o los que estamos más a partir de los 50 o 60 años, ¿no? Entonces, para este tipo de personas le lanzo esta pregunta, ¿no? O sea, al final, ¿quieres disfrutar de tu vida? Porque no significa que no puedas disfrutar de tu vida. Puedes disfrutar de tu vida al máximo, pero al mismo tiempo orientarte hacia tus objetivos, ¿no? Orientarte hacia tu visión, hacia tu propia visión de éxito. Porque ya sabéis que pues, en un rango de edad pues tiene una visión de éxito, en mediana edad tiene otra visión de éxito y en una edad más avanzada pues estás buscando otras cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Estos serían un poco los adolescentes y entrados ya casi a los 30 años. De ahí entraríamos un poco alrededor de los 40, de los 30, 35, 40, 45, hasta los 50 años, ¿no? ¿Te gustaría verte bien, tener salud y además lograr todos tus objetivos? Porque estas son las cosas que me pregunta la gente, ¿no? La gente me dice, ¿puedo lograr esto, no? ¿Puedo lograr realmente verme bien? Ya empiezan a verse más físicamente, quizás no se cuidan tanto porque ya empiezan a tener hijos, tienen trabajo, tienen responsabilidades y empiezan a dejar de cuidarse. Es importante empezar a cambiar esta idea, ¿no? Se puede hacer todo, se puede hacer todo, lo que pasa es que tenemos que priorizar, tenemos que en nuestra vida qué es lo que nos interesa en cada momento.
Y muchas veces estamos un poco perdidos con respecto a cómo hay que priorizar, ¿no? O qué tenemos que priorizar. Aquí entran mucho las creencias limitantes, la educación que tenemos en general, la cultura, donde hemos nacido, cómo eran nuestros padres, etcétera, etcétera, ¿no? A veces hay muchas personas que rondan los 40 años que están totalmente abandonadas a sus hijos, ¿no? Y yo soy consciente de que los hijos ocupan mucho tiempo, ¿no? Sobre todo cuando son más pequeños. Pero sí es cierto que cuando empiezas a tirar del hilo, cuando empiezas a hacer las preguntas apropiadas, pues te encuentras con que efectivamente, oye, pues se pueden cambiar cosas, ¿no? Se pueden lograr bastantes cambios y de hecho la gente que ha estado en este rango de edad en el programa, pues lo han hecho y han estado muy satisfechos, ¿no? Y por último estaremos entrando ya de personas que están pues, de 45, 50, 55, 60 años incluso, que también lo hemos tenido en el programa. Y aquí ya cambia la pregunta, ¿no? ¿Deseas sentirte más seguro, mejorar tus relaciones sociales y familiares y además sentir más tranquilidad? Y os pongo esto porque estas son las preferencias que tiene este rango de edad. Ya lo que buscamos es más tranquilos, estar más tranquilos, tener menos conflictos con la gente, sentirnos mejor en relación a cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nuestra familia. Y todo esto, además, sintiéndonos más tranquilos. Esto es lo más importante, porque a esta edad ya tenemos como ciertas ideas, ciertos conflictos asociados, quizás no hablamos con alguien o tenemos mala relación con algún familiar. Y esto para nosotros en ese rango de edad es muy importante, porque lo más importante para nosotros es estar en paz, ¿no? Sentirnos tranquilos, estar a gusto, y el tiempo que tenemos libre, muchas veces estamos más tiempo, hay gente que está más tiempo en casa, hay gente que aprovecha para salir más, pero en todo eso esa es un poco la tónica general de la gente. Si unimos los tres, pues puede estar en cualquiera de vosotros, de los que estáis escuchando esta masterclass, pero bueno, pues eran ideas que a mí me han ido viniendo con respecto a cuando empezaba a hacer la presentación. Y todo es conseguible, porque al final tú tienes que decidir cuál es tu éxito, qué es lo que prefieres, cuáles son tus prioridades en tu vida, y cada rango de edad tiene las suyas, ¿no? Y dentro de cada rango, por supuesto, hay excepciones y podéis ser cualquiera de vosotros, ¿no? Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta que yo le hago cuando me llegan y me dicen lo que desean, lo que les gustaría tener, etcétera, es esta, ¿no? ¿Y qué te lo impide? Entonces, cuando empiezo a preguntarle qué se lo impiden, empiezan a darme su respuesta, ¿no? Y yo empiezo a darle, digamos, como vuelvo a hacer otras preguntas. Y cuando empiezo a hacer otras preguntas, ellos responden y yo les pregunto, ellos responden y yo les pregunto, al final acabamos acotando. Ya sabéis, vamos como cerrando el callejón hasta que llegamos que se encuentran en un callejón sin salida. Porque al final lo que nos lo impide es nada. Nada nos lo impide, ¿no? Ahora, bueno, sí nos lo impiden cosas, pero no nos lo impiden nada sea, que sea consciente, ¿no? Que decir, no hay nada que esa persona te diga. Cuando empiezas a hacerle preguntas, dices, bueno, es que he visto así, bueno, es que si me lo preguntas de esa forma, bueno, es que esto es que claro, es que pensándolo así, es que viéndolo desde esa perspectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué te lo impide? Bueno, pues cuando yo empecé a acotarlo, ahí cerrando las preguntas, pues entonces aparece, yo pongo esta cara porque me encanta esta foto, ya la puse en un webinar y se quedan, olvidaron del chupete, ¿no? Del vive, la cara que tiene de decir que no sé qué responderte, ¿no? Ya no sé qué decirte, porque cada cosa que te digo me lo va como coartando, como quitando. Y no es que se lo quite, es que realmente eso que están pensando no es la realidad objetiva. Es decir, la realidad objetiva por la cual no haces lo que haces, la vamos a ver a continuación, pero no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, a modo de anécdota, ¿no? Pues hay respuestas muy curiosas, ¿no? Hay respuestas como genéricas que son como muy curiosas que repite mucho la gente, ¿no? La primera es la indecisión patológica, ¿no? Dice, bueno, pero es que no me decido, ¿no? Es que no sé qué hacer, es que no sé si quiero esto o si quiero lo otro, es que sé lo que no quiero, pero no sé lo que quiero, ¿no? Esto son la indecisión patológica. Esta es una de las cosas que más nos encontramos y que a la gente le resulta muy gracioso, ¿no? La segunda es mis emociones cambiantes, ¿no? Soy muy cambiante, tengo arrancada de caballo y parada de burra, como sabemos decir. Empezamos fuerte, pero luego paramos. Quiero meterme en el gimnasio, pero luego dejo de ir. Empiezo a dejar de fumar, pero luego fumo. Luego me pongo hábitos saludables y luego los voy dejando, etcétera, 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 ¿no? Entonces son emociones cambiantes. Responsabilizamos a nuestras emociones y responsabilizamos a nuestros cambios de estado de humor para, digamos, pues alejarnos de la realidad objetiva, ¿no? Que es la que vamos a ver a continuación, porque las emociones en sí, es verdad que los cambios de humor pues, no pueden llegar a ser poco agradables, pero eso no significa que no puedas hacer las cosas que tienes que hacer, ¿no? El tema está en que no sabes cómo, ¿no? Y la tercera ya, para gente así más compleja psicológicamente o incluso más intelectual, ¿no? Pues me dan unas respuestas que son graciosas, ¿no? Este es como el complejo equilibrio psicoemocional
entre sentimiento y razón, ¿no? Al final, es decir, bueno, es que si yo sé que quiero hacerlo, si yo sé que tal, pero luego mi corazón no me lo permite, me lo dicen así, ¿no? El corazón no me lo permite, o al contrario, ¿no? Si a mí me nace del corazón hacerlo, pero luego la mente me impide hacerlo, ¿no? Ese complejo equilibrio psicoemocional, ¿no? Pero bueno, no es ni una cosa, ni la otra, ni la tercera, ¿no? Al final, todo esto está más relacionado con otras cosas, porque la realidad son tres simples razones, ¿no? Y esas razones son las siguientes. La primera es este caminito que estamos viendo aquí, ¿no? Que es nosotros lo que empezamos a hablar dentro del programa Emocionándote. Necesitamos un sendero que seguir, un camino que seguir, tener claro a dónde vamos, ¿vale? Y para eso necesitamos una dirección y una estructura. O sea, la primera razón por la cual las personas no logran lo que quieren es que primero no saben lo que quieren, aunque muchas veces pensemos que sí, cuando empezamos a hacer preguntas, la mayor parte de la gente no sabe por qué quiere eso. Y si sabe lo que quiere, normalmente es huyendo del dolor, es decir, sabe más bien lo que no quiere, se está alejando del dolor, aunque ellos creen que se están acercando al placer, que están yéndose hacia donde quieren ir. Entonces, una ausencia de dirección, no sé qué quiero, no sé cuáles son las metas u objetivos, no sé las cosas que quiero lograr. Esa es la primera función del coach del programa, ¿no? Hacerte pensar, hacer preguntarte qué es lo que realmente quieres y a través de una serie de preguntas y respuestas vamos teniendo información clara, fidedigna. Y luego, por supuesto, una estructura, ¿no? Una estructura a través de la cual basarte. Hay muchas estructuras de trabajo, pero bueno, nosotros hemos cogido una mezcla del coaching, del management, del trabajo con de la organización del tiempo, de la priorización y planificación, que es lo que vamos a hablar muchísimo hablamos muchísimo durante todo el programa, y que si tú tienes una estructura clara, tienes una dirección que seguir, pues esto es como si tuvieras un caminito, como estáis viendo aquí, y empiezas a moverte, y si no te sales del camino, lo normal es que llegues a destino. Así de fácil. El camino va a tener curvas, no tanto porque sean necesarias, sino porque obviamente nuestros estados emocionales van a cambiar a lo largo del tiempo y van a aparecer las resistencias. Y esas resistencias pues están muy relacionadas con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí lo tenemos, estos son estos miedos, ¿no? Estos miedos, miedo que nosotros decimos miedo, temor, ¿no? El temor a, el miedo a. Sin embargo, cuando llegamos a hablar del miedo y el temor, que es lo que a casi todos se nos ocurre primeramente, en realidad no estamos hablando de un miedo o a un temor a lo que nosotros nos pensamos, ¿no? Por ejemplo, la gente suele decir, tengo miedo al fracaso, o temo que la gente no me respete, o no estar dentro del clan familiar, o que no me acepten dentro del clan familiar, o que ya no, mis amigos no me permitan estar en un momento en su grupo, o ya no me sienta a gusto con la gente con la que yo suelo mover. Ese tipo de miedos. Fijaros que siempre estamos hablando de miedos y temores a lo negativo. Sin embargo, la realidad objetiva, lo que hemos estado viendo a lo largo del tiempo, porque nosotros al trabajar con hemoconciencia, ya sabéis que es una técnica de liberación emocional, que es la que le da nombre a nuestro instituto, hemos visto con el tiempo que la mayor parte de los miedos que tienen las personas no son a lo negativo, es decir, al fracaso, a que no me quieran, a que no me acepten. No es eso, es miedo a lo positivo. ¿Esto qué significa? No es que nosotros tengamos miedo a lo positivo. Si nosotros pensamos conscientemente que quiero tener amor en mi vida, quiero tener éxito, quiero ser feliz y todo esto, pues lo normal es que digamos que sí. El problema está en que la mayor parte del tiempo, cuando decimos que sí, luego faltan que te hagas 2 o 3 preguntas para que te des cuenta que estás con ideas contradictorias, que efectivamente no es tan claro el que tú quieras estar feliz y conseguir éxito, aunque parezca increíble, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir viendo. Lo primero que nos encontramos es que, fijaros, que hay miedo y temores, y nuestros miedos y temores es lo que nosotros llamamos miedo y temor al éxito, como tenemos aquí, y son miedos del ego, de nuestra estructura egótica, con la cual trabajamos mucho. Tienen miedo al éxito, tienen miedo al amor, tienen miedo al reconocimiento, tenemos miedo a ser felices, tenemos miedo a estar en paz, os diría incluso tenemos miedo a estar saludables, y tenemos miedo a destacar y brillar con luz propia. En definitiva, a destacar y brillar con luz propia. Hay algo que decimos mucho en el programa que es a volver a ser los protagonistas de nuestra vida. Porque si hemos tenido la pandemia, digamos, del coronavirus, y hay gente que no la llama así, pero en cualquier caso, si hay una epidemia una verdadera epidemia en el mundo, es la epidemia del victimismo. La mayor parte de la gente se victimiza y nos victimizamos mucho, ¿no? Esto tiene que ver con los niveles de conciencia que vemos en los talleres finales de capacitación del programa, pero al final estamos muchas veces en la queja, pero nos quejamos pero no hacemos nada, nos quejamos pero no hacemos nada. Y esto es muy triste porque esas quejas pueden estar asociadas al trabajo, a nuestra pareja, a nuestra familia, y no nos damos cuenta
que estamos constantemente retroalimentando ese malestar y que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Entonces, todos estos miedos, todos estos temores al éxito, a la moda, al reconocimiento, son los verdaderos temores, son con los que trabajamos en el programa Emocionándote. No trabajamos con los mini temores o los temores supuestos o conscientes. El miedo al fracaso, como os decía antes, miedo a que me deje, miedo a que me sea infiel, miedo a que no acepten en el trabajo. Todos esos son miedos menores. Los verdaderos miedos, los verdaderos temores, los profundos, lo que nosotros llamamos miedos profundos, son los del ego. Y esos miedos profundos del ego se proyectan hacia pequeños temorcitos que al final, el que tú trabajes con ellos, pues no te dan demasiado juego, porque al final lo que hay que trabajar es con lo que nosotros llamamos metaprograma, es decir, con las ideas subyacentes que están por encima de todas las demás y que están haciendo como en modo de cascada, sacando un montón de creencias limitantes y de malestares que nosotros no somos conscientes, ¿no? Están a nivel no consciente. Es una de las ventajas de trabajar con técnicas de conciencia, como veremos después. Bien. Y la tercera, y por supuesto, como ponemos aquí, pues, y te pongo esta frase aquí que me gusta tanto, ¿no? Dice, la acción más pequeña vale más que la intención más grande, ¿no? Por supuesto, el tercer dato, el primero, acordaros que es la dirección y es la estructura. Si no tengo una estructura, no sé cómo ordenarme. Y no tengo una dirección porque no sé muy bien a dónde ir. O sé dónde no quiero ir, pero no sé dónde quiero ir, pues entonces voy dando vueltas, ¿no? Y no voy a ningún sitio. La segunda son los temores y los miedos, pero no los que nosotros nos pensamos, sino los que vemos en el programa que están relacionados con los miedos y temores del ego. Y la tercera, pues tiene que ver con esto, con actuar, ¿no? Por supuesto, el no pasar a la acción. Esa es la tercera razón por la que la gente no avanza. Porque incluso si no tuviera dirección, no tuviera una estructura clara, pero más o menos sabes lo que no quieres, sabes alejarte de ahí. E incluso si con tus miedos y con todo eso, si tú actuaras, si empezaras a actuar, obtendrías un resultado. Porque cada acto obtiene un resultado. Eso es uno de los principios del coaching. Yo actúo, yo tengo un resultado. Actúo, tengo resultado. Actúo, tengo resultado. Luego analizo el resultado y veo si eso me gusta o no me gusta. Si me gusta, repito, y si no me gusta, no repito. Vamos a poner un ejemplo. Tengo una cita con una pareja y una posible pareja, quedo con ella o con él y resulta que me cae bien y decido tener una segunda cita. Hay una acción, hay un resultado y eso me interesa o no me interesa. O voy a una entrevista de trabajo y exactamente igual. Tengo una entrevista de trabajo, me ofrecen unas condiciones, voy a otra entrevista de trabajo, me ofrecen otras condiciones, me llaman para los dos trabajos, ¿a dónde voy? Pues pongo los pros y los contras, como hacemos siempre, ¿no? Y vemos si me interesa o no me interesa. Hago uno o hago otro. Y esto es el coaching. Parece como una cosa muy básica que todos hacemos, pero en el fondo se nos olvida hacerlo. No nos ponemos a sentirnos. Porque muchas veces lo hacemos desde la psique, intentamos hacerlo desde la lógica, pero al final nos dejamos llevar por las emociones. Y si hay sentimientos y emociones negativas en nosotros, pues entonces nos dejamos llevar por esas emociones de forma negativa y por lo tanto no tenemos una visión clara de lo que realmente queremos, ¿no? Entonces, al final acabamos por no pasar a la acción. Y si tú no pasas a la acción, pasa una cosa muy curiosa. Y es que cada vez tienes más temor, cada vez tienes más miedo, cada vez se alimenta más tu coraza emocional, se alimenta también tu culpa por no haber actuado, vuelves a quejarte, vuelves a victimizarte y te metes en una dinámica negativa muy desagradable, que es la que están muchas personas están así, ¿no? Están como muy perdidas. De hecho, una de las cosas que nos dicen, o nos decían al principio, prácticamente todos los clientes que han entrado durante este último año en el programa, es que se sentían un poco perdidos, ¿no? Exceptuando 2 o 3 que más o menos tienen las cosas claras, pero no tienen una estructura definida, muchos se sentían un poco perdidos, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre 10 lecciones para sobrepasar a la acción, ¿no? Y son lecciones que he ido aprendiendo, bueno, algunas yo ya las sabía, pero otras también las he ido aprendiendo o incluso reformulando y podríamos decir también que reconstruyendo o comprobando con las personas con las que he estado trabajando a lo largo de este último año, ¿no? Fijaros, la acción derrota al miedo. Si tenéis para tomaros nota, bueno, esto se va a grabar, ya sabéis, pero si tenéis para tomaros nota, os recomiendo que lo anotéis, ¿no? La acción derrota al miedo. Al final, si yo actúo, si yo me enfrento al miedo, solo me puedo enfrentar al miedo de una forma. No es ponerse delante del miedo, es actuar en consecuencia al miedo. Por ejemplo, si mi miedo me dice que no haga esto o que no haga lo otro, pues yo lo que hago es que voy y lo hago. Si el miedo me dice que no vaya a la entrevista de trabajo o que no vaya a esa cita porque no va a salir bien, pues voy y lo hago. Es actuar. Y normalmente al contrario de lo que dice el miedo, ¿vale? Esto que parece muy simple dicho así, para muchas personas estáis pensando que esto es complicado, pero en realidad no es tan complicado y ahora vemos que vamos a ver algunas variantes con respecto a esto. La segunda, decimos, y por tanto la inacción lo refuerza, aumentando el temor y la desconfianza. Es decir, si yo actúo, el miedo se debilita, el temor se debilita, porque veo que yo soy valiente, que voy hacia adelante, que salgo de mi zona de confort. Pero si yo estoy en inacción, si yo no actúo un día y otro y otro y otro, cada vez que yo no actúo,
lo que reforzamos es el temor y la desconfianza. El temor, que viene del miedo, es el sentimiento derivado del miedo, y la desconfianza, que está relacionada con, con mi poca baja autoestima. Si yo tengo baja autoestima, es porque tengo desconfianza. Si aumenta mi desconfianza al no actuar, mi autoestima baja también, por misma regla de tres, porque la confianza forma parte del proceso de autoestima. La tercera es, si el miedo te parece muy grande, puedes trabajar la tolerancia hacia él. Es decir, muchas personas tienen ese miedo. Volviendo al punto 1, la acción derrota el miedo. Sí, pero es que el miedo es un miedo importante, ¿no? Bueno, pues si el miedo te parece importante, divide y vencerás, acuérdate. Vamos a alcanzar, durante el programa alcanzamos ponemos pequeñas metas, pequeños pasos a alcanzar para lograr una meta, para lograr enfrentar a un miedo, a un temor. Entonces lo que hacemos es que lo que estamos haciendo en este caso es coger toda esa información que tenemos sobre aquello que nos estamos enfrentando, dividirlo en pequeños cachitos, es lo que hacemos los coaches con nuestros coaches, con nuestros clientes en el programa, y empezar a decirle que empiecen a generar tolerancia. Tolerancia implica que yo me empiezo a dar pequeños pasos en la dirección que yo quiero, sin arriesgarme, sin sufrir demasiado, sin tener demasiado malestar. Y luego, además con la técnica de liberación emocional, iremos soltando todas esas tensiones físicas y emocionales, por supuesto psicológicas, que nos han impedido dar esos pasos. ¿De acuerdo? El punto 4 es, recuerda, el antídoto del miedo es la acción. Es lo mismo que el punto 1, pero dicho desde otro punto de vista, ¿no? Porque el antídoto suena muy bien, ¿no? Siempre decimos, tenemos el miedo al veneno, el miedo al veneno, el miedo al temor. El antídoto para esto es, el antídoto para el miedo es la acción. Cuando yo estoy actuando, todo ese veneno que tenemos metido dentro y que hemos estado metiendo durante tanto tiempo, se va deshaciendo. Y es muy curioso ver cómo a lo largo del programa las personas empiezan a actuar, empiezan a enfrentarse a sus miedos y se encuentran con que cada vez se sienten como si estuvieran más arriba, cada vez tienen más facilidad para ir generando nuevos hábitos, nuevas acciones, como que te piden más, ¿no? Te van pidiendo más. Y siempre hay algunas, digamos, áreas en las que se quedan como más estancados y ahí está el coach para hacerle el seguimiento y decirle, aquí te estás estancando, vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Nosotros trabajamos con un área de vida de 10 áreas, 10 ámbitos, y esos ámbitos pues vamos trabajándolo con ellos. Lo medimos al principio y lo medimos al final del programa, que es la mejor forma de saber que se está realmente consiguiendo resultados. Y eso es algo que es fundamental y que nuestro coach va a hacer con nosotros. Es decir, medir al principio, medir al final. Así que recuerda, el antídoto del miedo es la acción y esto lo hemos visto a lo largo del programa muchas veces, ¿no? Prácticamente en todas las ocasiones. El punto 5 es no permitas que tu inacción convierta tus temores en monstruos mentales. Fíjate, si os dais cuenta, cuando hablamos de la inacción y decía, si tú generas inacción, lo que estás haciendo es que vas bajando tu autoestima. Y entonces aparecen lo que llamamos monstruos mentales. Y es que ese miedo se hace algo tan enorme, tan gigantesco, que lo vemos como un pedazo de demonio que es imposible superar, ¿no? Algo en el que no podemos superarlo. Y cada vez que cedemos a esa tentación, a la tentación de mirar para otro lado, de no acercarme, no irme en esa dirección, etcétera, lo que ocurre es que el monstruo se hace más grande y cada vez más grande y cada vez más grande, ¿no? Y a veces algunos de nosotros tenemos tantos monstruos y tan grandes que sin la ayuda de alguien que realmente nos vea desde fuera, bien dentro del programa o bien como facilitadores de técnica de hemoconciencia, ¿no? La técnica de liberación emocional, sin eliminar eso es complicado, bastante complicado salir de ahí, ¿no? Siempre se puede hacer, como hemos dicho antes, ya lo sabéis, a través de esas pequeñas tolerancias, haciendo pequeños pasos y tolerando poco a poco ese miedo, acercándome a él con protecciones, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero hay gente que tiene ya monstruos mentales tan grandes que tienen como creencias limitantes, como metaprogramas muy potentes, decretos que dicen yo por ahí eso nunca lo voy a lograr, yo eso nunca lo voy a seguir, eso es que ni se me ocurre ni siquiera el planteármelo, ¿no? Ni siquiera se me ocurre planteármelo, fijaros si son grandes esos monstruos. Porque claro, el monstruo es tan grande que yo ya no quiero verlo y lo que hago es que me quito la idea de la cabeza precisamente para no enfrentarme a eso, ¿no? Bien. El punto 6 es acostúmbrate a hacer lo correcto, sigue tu intuición y actúa honestamente. Esto es una de las cosas súper importantes que yo he visto en mi trayectoria profesional, personal y profesional, y lo que veo en las trayectorias, y yo como por ejemplo como coach o mis coaches, le insisto, ¿no? Es importante hacer lo correcto, y hacer lo correcto es lo que sabemos que es correcto. Todo el mundo sabe lo que es correcto. Todo el mundo sabe que su intuición, se deja seguir por la intuición, se deja llevar por el corazón, sabe lo que tiene que hacer. Lo que ocurre es que aparecen los miedos, y a veces los miedos, son monstruos mentales que hablábamos antes, o monstruos emocionales, son más fuertes que nuestros propios deseos de mejorar, ¿no? Y esto lo vemos muy a menudo, ¿no? Hay mucha gente
que dice que quiere estar saludable, pero no tiene hábitos saludables. Hay mucha gente que dice que quiere cambiar de trabajo, pero ni siquiera lo está buscando. Hay mucha gente que dice que quiere cambiar de pareja, pero no se lo plantea porque tiene hijos. Entonces, quiero hacer esto, pero no quiero hacer lo otro. Quiero hacer lo otro, pero no quiero hacer no sé qué. Entonces, cuando tú tienes esas ideas contradictorias, la realidad es que es muy complicado, muy difícil que puedas conseguir tu objetivo. Y si no tienes a alguien que te esté escuchando, porque tú estás muy acostumbrado a escucharte a ti y escucharte de la misma forma, de la misma manera, pues entonces va a ser muy complicado que tú puedas moverte de esa perspectiva. De hecho, si no tenéis un coach que os pueda ayudar, pues una de las recomendaciones que damos es que habléis con vuestros amigos, todos tenemos algún buen amigo o buena amiga como mínimo, y que hablemos, que les contemos las cosas, que les hablemos de nuestros miedos. Son personas con las que, si son buenos amigos, nos van a dar buenas recomendaciones. Y sobre todo es porque nada más que hablar con alguien ya te ayuda a pensar de otra manera, a estructurar la información de forma distinta. ¿Sabéis por qué ocurre esto? Porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos mucho peor de lo que le hablamos a los demás. Es decir, nosotros pensamos de nosotros mucho peor de lo que le decimos a los demás que pensamos de nosotros. Es decir, la forma de hablarnos nosotros a los demás es inferior. Es decir, lo hablamos mejor de lo que realmente nos hablamos. Así que si alguien te habla mal de alguien o alguien te habla mal de sí mismo, lo que está ocurriendo es que en el fondo está reduciendo mucho lo que realmente piensa, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, cuando yo externalizo, aunque sea un poquito lo que estoy pensando, como no quiero decirlo como a mí, como yo realmente lo siento, porque eso sería como a lo mejor vergonzoso, o no estoy dispuesto a admitirlo, o mi ego me dice que eso no está bien que le diga a esa persona esto, que son como mis miedos, mis secretos, etcétera. Entonces lo que ocurre es que lo reduzco, y al reducirlo es como si lo dividiera, ¿lo veis? Es como si divido el miedo a algo más pequeño, al hacerlo más pequeño y verbalizarlo, no solo permito que la otra persona me dé un buen consejo, que seguramente va a ser bastante lógico, sino que además voy a permitirme a mí mismo verlo de una perspectiva diferente. Así que hablar de las cosas que no nos gustan es muy importante. Cuando nos encontramos a la gente por la calle le decimos, oye, ¿cómo estás? Y dices, bien, estamos bien. Eso es lo típico que solemos decir. ¿Por qué no decimos estamos mal cuando estamos mal? Pues sencillamente porque nos van a preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Y no queremos ayuda a esa persona, o sí la queremos, pero cuando estamos enfadados, cuando nos sentimos mal, el ego dice, no hables, cállate, mantente en silencio, ¿no? ¿A quién le gusta hablar cuando está enfadado? Salvo que sea también enfadado, ¿no? Entonces estamos en una discusión de pareja y estamos enfadados y estamos como loros ahí hablando, pero ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es mejor no hablar desde el enfado, o si hablas desde el enfado es con alguien que no tenga nada que ver con el conflicto, con el problema que te estás planteando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces esta es la misión de los coaches, lo que ayuda mucho en esta perspectiva, porque además los coaches tienen formación para poder hacer las preguntas y además tienen la técnica de conciencia con la cual podemos llegar mucho más rápidamente al proceso en cuestión que te está produciendo ese malestar. Bien, en el punto 7 tenemos, haz lo que tienes que hacer, evita la culpa. Es decir, aunque tú no tengas una estructura de trabajo y no sepas muy bien a dónde vas, todos tenemos metas, todos tenemos ciertos objetivos, todos tenemos, aunque sea una mejora, queremos hacer mejoras en nuestra vida. Pero muchas veces, como decíamos antes, nos ponemos ciertos, digamos, metas u objetivos, por ejemplo, al principio de año, y parece que lo hacemos para sabotearnos, ¿no? Parece que lo hacemos caso hecho para sabotearnos. Y es verdad, es que lo hacemos prácticamente, a mí me da la sensación, yo mirando atrás, a mí mismo mirando atrás, 20 años atrás, veía que yo lo hacía para sabotearme, porque al final me ponía cosas que tenía que hacer, decía que tenía que hacer cosas, me lo apuntaba mentalmente, incluso se lo comentaba a algunas personas y luego no lo hacía. ¿Y entonces qué ocurre? Que entonces aparece la culpa. Y cuando aparece la culpa, mi autoestima baja, porque culpa, desde el punto de vista emocional, es rabia hacia mí mismo. Entonces, si yo tengo rabia hacia mí mismo, lo que ocurre es que mi autoestima va a bajar, porque el amor que tengo por mí desciende. ¿Por qué? Porque no me he comprometido conmigo y me he fallado, entre comillas. Es decir, porque el miedo ha podido más que mis ganas de mejorar. Y entonces, cuando eso ocurre, la autoestima va bajando. Y por eso nos metemos en dinámicas muy complicadas, ¿no? Y precisamente cuando vemos personas de 40, 50 años que creen que les cuesta mucho trabajo cambiar y no se plantean objetivos más ambiciosos, por decirlo así, porque ni siquiera se les pasa por la cabeza, porque esos monstruos mentales o emocionales ya son demasiado grandes, ¿no? Entonces, si te pones tareas, metas, objetivos, si haces un paso a paso, ponte cosas fáciles, que ya lo veremos luego. Empieza por cosas fáciles para evitar la culpa, porque la culpa acaba siendo el peor remedio de la enfermedad. Es decir, hay que ponerse objetivos que sean desafiantes, pero no excesivamente desafiantes, porque vas a tener muchas más probabilidades si no estás acostumbrado a tener la perseverancia y la constancia, la disciplina, que eso es algo que se practica, no la tienes desarrollada todavía, pues entonces vas a encontrarte con el problema de que
vas a fallar según tu propio criterio. Y ese fallo hace que la culpa aumente y por lo tanto la autoestima también baje. ¿Qué va a ocurrir? Que la próxima vez voy a evitar eso y va a hacer que el monstruo se haga más grande. Por eso es importante comprometerse, el tener un coach que te vaya haciendo un acompañamiento y comprometerte con esto, pues ayuda muchísimo, ¿no? Porque el coach te ayuda y te dice, vale, no pasa nada, has hecho esto, ¿qué te ha impedido hacer esto? Te haces las preguntas adecuadas, te va al punto clave y ahí podemos trabajar con hemoconciencia. Muy bien. Punto 8. Como te ves a ti determina cómo te desempeñas. Esto significa que si yo tengo una visión de mí y digo que no puedo hacer algo o que no soy capaz de hacer eso, tengo una creencia limitante asociada, pues entonces yo me desempeño de esa forma. Si yo digo que no soy habilidoso con las manos, pues entonces difícilmente voy a elegir ser masajista, por ejemplo, o hacer algún trabajo que requiera de cierta habilidad con las manos, por ejemplo, relojero, imaginaros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo una creencia limitante y a lo mejor eso no es porque sea real. Eso es porque cuando éramos pequeños tuvimos una serie de experiencias y alguien o nosotros mismos nos dijimos que no éramos lo suficientemente habilidosos con una parte de nuestro cuerpo, con el lenguaje, a hablar en público, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, es muy probable que sea algo del pasado que nos está impidiendo dar lo mejor de nosotros mismos en un área determinada de nuestra vida. Entonces, una de las cosas que decimos en el programa y otra de las ventajas que tiene tener un coach que te acompañe en el proceso es que saque de ti lo mejor, incluso a objetivos que a ti no se te ocurrirían, pues puedas llevarlo a cabo a través de este proceso de eliminar las creencias o asociaciones negativas que tenemos sobre cómo hacemos las cosas en un área determinada, ¿no? En el tema de manual o en el tema de hablar en público, por ejemplo, o desempeñarnos en una labor más de estar concentrado, por ejemplo, de hacer números o de contable o algo por el estilo, ¿no? Es como nosotros nos pensamos, yo en eso soy muy torpe, todos decimos, yo en eso soy muy torpe. Y todo eso son creencias limitantes, son señales de que hay creencias limitantes. Entonces, el coach, en las preguntas que te hace, te dice, oye, ¿qué te parece si haces esto? ¿Qué te parece si haces lo otro? Y resulta con que te encuentras con que al final dices, no, no, es que yo eso no es que a mí eso no me gusta, es que, y acordaros que no me gusta es rechazo a, hay rabia, hay una asociación negativa con eso. Y esto puede ser algo que tú en principio no te plantees hacer, pero también está muy asociado a cosas de otra índole que sí te interesa, como hacer actividad física, como aprender a meditar, cómo hacerlo correctamente, cómo generar una dieta saludable, o sea, hacer una alimentación saludable, etcétera, etcétera. Son cosas que nosotros muchas veces ni se nos pasa por la cabeza, pero cuando empezamos a estar en el programa y van pasando los meses, vamos viendo cómo podemos ir integrando cada uno de esas mejoras y cómo podemos cambiar nuestra vida de arriba abajo, ¿no? Bien, el 9, la forma de hablarte es importante. Usa contigo y con otros palabras agradables y motivadoras. Fijaros, esta frase la he puesto porque durante este último año lo he entendido aún más. Yo recuerdo que he estado en algunas formaciones de grandes coaches, sobre todo norteamericanos, que tienen esta forma de motivar como no, como verte muy arriba, ¿no? Que esto no ser un poco los latinos, no ser un poco raro, ¿no? Hay algunos latinos que se vienen muy arriba también, pero en principio en general nosotros esto como que nos parece como que no estamos tan asociados con esto, ¿no? Y ellos como que quieren que tú te entusiasmes, que tú te conectes con la alegría, y muchas veces bailando, haciendo actividades, desafiándote en algunas acciones, esto te ayuda a conectar con esto, ¿no? Y una de las cosas que yo veía que me pedían en estos cursos y que a mí me costaba, siempre me ha costado mucho, era hablarme bien. Es decir, oye, pues estoy estupendo, pues ha salido muy bien la presentación, o me he ido muy bien con este cliente, o si no me he ido tan bien, pensar, a ver, tengo que pensar qué he hecho este cliente, cómo puedo mejorarlo, ¿no? Quizás no me ha salido como a mí me hubiera gustado, pero voy a mejorarlo. Y esa actitud de mejora constante que decimos en el Instituto de Conciencia y que la llevo yo personalmente en mi vida tan a rajatabla, pues, y en mi trabajo también, pues me ha traído grandes mejoras en mi vida. Y cada vez veo que consigo más cosas, que me siento más, digamos, a gusto conmigo mismo, más confiado de mí. Y esto es súper importante, el cómo voy cambiando el lenguaje. Entonces al principio yo me hablaba y me decía, oye, pues esto lo estoy haciendo muy bien, o esto está estupendo. Y resulta que ese estupendo que yo como que no me lo creía, es como que había una vocecita interna que me decía, el ego, ¿no? Que me está diciendo, no hagas tonterías, ¿cómo te vas a decir eso? Tú lo estás haciendo pues como siempre, y ese tipo de cosas, ¿no? Y mientras tengamos ese lenguaje, pues otra de las cosas que podemos trabajar dentro del programa, modificar la forma en la que nos hablamos, estar más atentos, y de hecho una de las cosas que hacemos, estar más atentos a agradecer en el día a día y tener en la cabeza aquellas cosas que a mí me hacen sentir bien y sobre todo que hacen sentir bien a los demás. Porque si a ti te cuesta hablarte bien internamente, lo normal es que no hables bien externamente. Entonces, ahí podemos hacerlo de forma indirecta. Hay personas que les cuesta trabajo decir palabras agradables y motivadoras a alguien externo y le cuesta un poco menos hacerlo internamente. Entonces empieza por lo más fácil, que es hablarte bien a ti. Y hay otras personas que le cuesta mucho trabajo hablarse bien a sí misma,
pero sí tienes más facilidad para decir cosas bonitas a los demás. Bueno, pues empieza por tu fuerte, no empieces por lo difícil, empieza por lo fácil, empieza a resaltarlo. Cuando tú empiezas a resaltar las cosas agradables, motivadoras, las potenciadoras, todos los pros que tienen las otras personas, pues entonces es más fácil que poco a poco lo vas llevando también hacia adentro, porque la gente te lo va a devolver, porque todo lo que das, la vida es como es un espejo gigante, el universo, al final lo que das te lo devuelven, y te lo devuelven con creces, ¿no? Entonces, no dejes de hacer esto tanto interna como externamente, analiza cuándo te cuesta más o menos hacerlo, dónde externo o internamente, y empieza donde menos te cueste. Esto es súper importante para empezar a cambiar nuestro diálogo interno, ¿no? Y por último, en el punto 10 tenemos trabaja tu confianza, que está muy relacionado con el punto 9 y dice, si crees que no puedes, que es difícil o imposible, así programas tu mente no consciente. Y esto sí que nos lo encontramos a diario, y vosotros también os lo encontráis a diario, seguro en vuestras casas, en vuestros trabajos, en vuestros familiares, en vuestros amigos. Te estamos diciendo que eso es muy difícil, esto es muy complicado. Si tú crees que no puedes, estás programando tu mente no consciente. Esa es la forma que tienes de hablarte internamente. Pero yo no me refiero solo internamente, también me refiero a que cuando estás hablando con tus amigos, con tus familiares, estás como a lo mejor metido en la queja y tus amigos se dan cuenta de que estás en la queja, aunque ellos no se dan cuenta quizá que justo después ellos son los siguientes que se quejan, ¿no? De hecho, cuando alguien no se queja, lo ven raro, a mí ya empiezan a verme raro hace ya tiempo. Así que empiezan a pensar que dices, coño, es que nunca se queja de lo que le pasa, es que siempre está bien. No, no siempre estoy bien. Por supuesto que tengo altibajos como todo el mundo, pero estoy depurando mi lenguaje interno y no saco hacia afuera aquellas cosas que a esa persona no me puede ayudar. Otra cosa distinta es que tenga algún conflicto con algo o algún problema y en un momento dado necesite hablar con mi mejor amigo o con uno de mis mejores amigos o amiga y hablo con ella y le explico un poco lo que me ha pasado o como anécdota. Pero no se lo cuento desde el victimismo o del malestar, sino como resonancia de lo que esa persona me está contando, o a lo mejor le cuento algo que me pasó, que me hizo sentir mal y cómo lo solucioné. Que esto sí que ayuda, ¿verdad? Cuando alguien me cuenta algo que me pasó mal y yo ya he pasado por ahí, pero lo solucioné, entonces decir lo que yo siento y además decir cómo lo solucioné, pues hace que esa persona se sienta mejor y le está dando como una vía de escape, ¿no? Pues esto es otra de las funciones que hace el coach, ¿no? Todos nuestros coaches pues tenemos una actitud, todos los que estamos en el coach, en el programa Emocionándote, tenemos una actitud de mejora constante, todos tenemos nuestras cosas, pero claro, estamos en esa actitud de mejora constante y tenemos como nuestro foco puesto en esa mejora y no solo para nosotros, sino también para las personas con las que trabajamos. Por el contrario, si crees que puedes hacerlo, tu mente encontrará la forma, ¿no? Al final, si crees que puedes, como decía John Ford, ¿verdad? Si crees que puedes, estás en lo cierto y si crees que no puedes, también estás en lo cierto. Es importante el cómo te programes. Si tú piensas que algo que no puedes, tienes que trabajarte eso. En los primeros webinars que hicimos, que los tenéis en el canal de Moconciencia en YouTube, tenemos un montón de webinars que empezamos a grabar al principio del confinamiento, pues ahí tenéis técnicas de conciencia emocional, basadas en inteligencia emocional, y tenemos técnicas de liberación emocional que nos ayudan a quitarnos esas creencias limitantes. Claro, ahí vamos más despacio, lógicamente, porque lo hacemos nosotros mismos, pero poquito a poco, el que va metiéndose paso a paso, al final logra resultados. ¿De acuerdo? Muy importante cambiar eso. Muy bien. Y pasamos a hablar de los hábitos. Bien. Y hablamos del sendero del hábito, que acordaros que era el sobrenombre de esta masterclass, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los hábitos porque son muy importantes, ¿no? Desde la inteligencia emocional, modificar nuestros hábitos es la forma más simple, probada y segura de lograr verdaderos cambios en nuestra vida. Fijaros, la forma más simple, probada y segura. Es decir, nosotros tenemos una serie de hábitos, de rituales, de costumbres que llevamos desempeñando desde hace mucho tiempo. A veces vienen de nuestros padres, a veces de nuestros familiares, a veces de las personas donde viven, ¿no? Ya sabes que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Bueno, pues esas cosas las vamos cogiendo. Y algunas nos gustan y otras no nos gustan tanto. Entonces, al final de lo que se trata es que podamos conectarnos con el mayor número de hábitos, darnos cuenta del mayor número de hábitos negativos que tenemos, y todos tenemos bastantes hábitos negativos, y empezar a transformarlos en hábitos positivos. Porque, por otra parte, a pesar de ser la forma más simple, probada y segura de lograr verdaderos cambios en nuestra vida, muchas veces los dejamos de lado. Muchas veces en los procesos de coaching nos empezamos a meter en procesos de, bueno, pues quiero tener un trabajo, quiero cambiar de trabajo, quiero terminar mi carrera, y nos centramos mucho en los objetivos. Pero si tú no tienes cambios de hábitos, de pequeños cambios del día a día, va a ser mucho más complicado que logres ese objetivo, porque todo te va a parecer muy grande. Normalmente las metas y objetivos son más grandes, tienen una fecha de inicio y una fecha fin. Mientras que los hábitos son cosas que no tienen tienen fecha de inicio, pero no tienen fecha de fin. Lo que hacemos es cambiar cómo hacemos las cosas. Y el cambiar cómo hacemos las cosas, curiosamente, define nuestra personalidad. Así que si yo realmente quiero un cambio profundo en mí, no solo a nivel interno, sino también externo, tengo que empezar a hacer cambios en mis hábitos externos, que por supuesto vienen de pensamiento interno.
Y eso reestructura mi neurología y permite que realmente empiece yo a sentirme distinto. Y por supuesto mejor, porque vamos a cambiar, vamos a modificar hábitos y vamos a empezar a meter hábitos positivos, ¿no? Y cada vez que yo me voy sintiendo mejor y voy metiendo hábitos más positivos, cada vez tengo mejor autoestima. Porque los hábitos positivos normalmente están relacionados pueden estar relacionados con la salud, pero también pueden estar relacionados con cómo hago las cosas en el trabajo, con cómo me relaciono con los demás, con cómo me relaciono conmigo mismo, etcétera, etcétera. Y fijaros, eres tus hábitos. Sin cambios no hay mejora. O sea, si tú no cambias tus hábitos, es imposible que mejores. ¿Puede ser que tú te vayas a un coach, te pongas un objetivo y lo logres al final? Sí, bueno, con tiempo y una caña, como suele decirse, pues el coach te puede acompañar a lograr ese objetivo o esa meta específica, pero si realmente tú quieres hacer cambios que tú notes en tu día a día, no solo es quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro y cuando ya lo tengo ya me conformo, ¿no? Sino no quedarte ahí, tener una verdadera actitud de mejora constante, que es lo que trabajamos nosotros dentro del programa, pues entonces tenemos que empezar a cambiar hábitos que todos tenemos, que nos están haciendo daño y que nos están haciendo bajar la autoestima a diario prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Esa es la primera fase. La segunda fase es sustituye hábitos negativos por positivos. ¿Esto qué significa? Significa que la mente, sobre todo la mente no consciente, no soporta los vacíos. Es decir, si yo tengo un hábito negativo y tengo hábitos positivos, pues puedo incorporar nuevos hábitos positivos y podría construirlos desde cero. Es decir, yo no tengo un hábito positivo, por ejemplo, yo no voy a hacer deporte y de repente me empeño en hacer deporte. Pero si yo, en lugar de decir construir el hábito, hago deporte, lo sustituyo por uno negativo, lo que estoy haciendo a nivel mental es cambiar un fichero por otro. Es como cambiar un abrigo que ya no me sirve porque está estropeado, lo doy a Cáritas y meto un abrigo nuevo que es el que me gusta y es que me queda mejor en este momento. Pues esto es igual. A la mente no consciente le interesa que tú cambies cosas que ya no estás haciendo, o sea, que desestimes cosas antiguas y que sustituyas por cosas positivas. Es mucho más fácil generar un cambio eliminando un hábito negativo por un hábito positivo y tú tener claro que lo estás haciendo, poniéndolo por escrito, es decir, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de comer tanta azúcar, por ejemplo, y voy a empezar a hacer deporte. Cuando tú haces una cosa por otra, la mente no consciente tiene una doble motivación. La primera, abandonar el azúcar, que te está haciendo daño. Y la segunda, acercarte a ponerte en una mejor forma física que va a hacer que te veas mejor físicamente y que te sientas mejor físicamente. No solo estéticamente, sino también físicamente. Y ya sabéis que el deporte es una de las actividades que más endorfinas produce, por el ejemplo. Y en este caso, sustituir el comer menos azúcar o empezar a comer mejor, es decir, quitar la comida basura, por ejemplo, y además hacer deporte, es mucho más fácil de implementar que empezar a hacer deporte solamente. Así que si lo hacéis por vuestra cuenta, que sepáis que esto es un tip súper importante. Y el tercero empieza por cosas muy simples, muy fáciles, que para ti sean muy sencillas. Muchas personas piensan que los hábitos siempre están relacionados con hábitos saludables, como hacer deporte, dejar de fumar y empezar a respirar aire saludable, empezar a dejar de comer comida basura, como decíamos antes, pero acostarse, dormir más horas, dormir tu hora. Pero no solo tiene que ver con esto, tiene que ver con miles de pequeños hábitos que tenemos en el trabajo, en cómo nos referimos a los demás, en cómo tratamos a los otros, incluso dentro de nuestra propia familia. A veces se nos olvida que podemos ser muy amables con la gente de la calle, pero no tanto con nuestra familia, por ejemplo. Entonces tú puedes instaurar un hábito de decirle algo bonito a tu pareja todos los días o a tu hijo todos los días. ¿Y por qué sustituiríamos eso? Pues obviamente por decirle cosas que son feas. Y si tenemos que decirle cosas, porque a veces hay que decirlas, reducirlo y hacerlo, reducir la intensidad emocional y hacerlo de una forma más agradable, más atractiva. Para eso a veces hay que cerrar el pico cuando estamos muy enfadados, nos lo apuntamos, eso sí que es muy importante, y luego cuando estamos más tranquilos se lo expresamos de la mejor forma posible. Esto es un cambio de hábito maravilloso. Evitar los enfados, decir las cosas cuando estoy muy enfadado y empezar a decirlas cuando me siento mejor. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos porque ya no quiero como acercarme al dolor. Pero si yo recuerdo cuando estoy más tranquilo, una tarde, por la tarde o al día siguiente o dentro de 2 o 3 días, recuerdo lo que tenía que decirle y se lo digo de forma más agradable, esto va a tener un efecto mucho más poderoso de motivación para esa persona, sea tu hijo, sea tu pareja o sea un compañero de trabajo, a la hora de que haga lo que tú quieres que haga o al menos que se aproxime a tu ideal, ¿no? Muy bien, pues esos son los senderos del hábito. Y aquí acabamos con esta parte, con esta frase de Séneca, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, que dice, ningún viento será favorable para aquel que no sabe dónde va. Efectivamente, si yo no sé dónde voy, si no sé lo que quiero, si no sé lo que tengo, si no sé cuáles son los hábitos que quiero cambiar, si ni siquiera sé que tengo hábitos negativos o no los considero como negativos, que hay mucha gente que vive así, pues obviamente voy a tener algunos problemillas, ¿verdad?, para poder avanzar. Y esto es lo que hacemos dentro del programa,
a través de una estructura muy clara y muy definida, ponerte en ese camino de baldosa amarilla y que empieces a avanzar con esa estructura que hace que no te salgas. Y en el momento en el que cometes un patinazo y te sale su momento, pues ahí tienes el coach encima tuya haciéndote las preguntas adecuadas. Luego puedes mandar correos electrónicos para preguntarle a tu coach o en tus sesiones puedes preguntarle lo que quieras y te vamos a ayudar desde distintas perspectivas, como veremos ahora a continuación. Bien, entonces vamos a ir aclarando ideas, ¿no? Para ir terminando esta parte de exposición y ahora ya vamos a hablar del programa. La primera es que tus necesidades varían según tu rango de edad. Esto tenemos que tenerlo claro y no es lo mismo tener 20 años que tener 40, que tener 60, ¿no? Esto va cambiando. Y muchas veces nosotros estamos estancados, en cierta manera, en algunos deseos que tenemos, algunos metas y objetivos que teníamos cuando teníamos 20 años o cuando teníamos 40, porque ya no tenemos esa edad. O a lo mejor cuando teníamos 20 y ahora con 40 todavía estoy pensando en que esto podría hacerlo, pero luego cuando empiezas a preguntar, una de las cosas que tiene bueno el coach, que te va preguntando y te va diciendo, tirando de la cuerda, a ver si realmente eso es lo que quieres y lo que no. Si te estás alejando del dolor o te estás acercando al placer, que es otro ámbito muy importante. La segunda está relacionada con los enemigos de tu progreso, son, ya sabéis, el miedo y el temor, la inacción y la ausencia de dirección y estructura. Esos son los tres que hemos estado hablando. El antídoto del miedo es la acción. Al final siempre es importante actuar. Si estáis actuando, lo estáis haciendo por vuestra cuenta, acordaros, siempre es mejor actuar. Y si el miedo es demasiado grande, pues ir dividiéndolo en pequeños, divide y vencerás, hazlo en pequeños trozos para que tú puedas enfrentarte e ir generando tolerancia a ese objetivo, a ese de gran demonio. Transforma la forma de hablarte a ti y también la forma de hablar a los demás. Si te resulta más fácil hablarle a los demás bien, empieza haciéndolo. Aunque al principio no te nazca, aunque no te salga, fuérzalo un poco. Cuando lo vas forzando, poco a poco, tu mente no consciente dice, se está forzando porque esto ocurra, quiere cambiar el hábito y entonces te va a ayudar. Y de repente vas haciéndolo una semana, 2 semanas, 3 semanas y de repente, ¡pum!, empieza a ver que te sale con más facilidad, que empieza a fluirte. Cuando ya has logrado eso, empieza a hacerlo hacia adentro. O al contrario, empieza a hacerlo hacia ti y cuando lleves 2 o 3 semanas y ves que empieza a fluirte, empieza a hacerlo hacia afuera. Y por último, sin cambio de hábitos no hay mejora. Acordar, los hábitos hay que cambiar cuanto más mejor. Cuanto más podemos sustituir negativos por positivos, mejor que mejor. Y hábitos puede ser cualquier cosa, ¿vale? Desde hábitos saludables, pasando por hábitos de trabajo, pasando por hábitos de relacionales o sociales, cómo nos relacionamos con los demás, pequeñas cosas, pequeñas tics o frases hechas que solemos repetir mucho pero que son negativas y no nos gustan, y además hay gente que nos ha llamado la atención sobre ellas, pues todo esto son cosas que tenemos que ir o podemos ir cambiando. Muy bien. Entonces, ahora ya sí, ¿qué es el programa Emocionándote entonces? Bueno, pues el programa Emocionándote es el modelo de transformación personal y profesional del Instituto Hemoconciencia. Y decimos literalmente personal y profesional, porque aquí hay llamas de casa y hay gente que son directivas de empresas y hay gente que son trabajadores por cuenta ajena y hay gente que son autónomos y tenemos un poco de todo, ¿no? Y todo, en todos los ámbitos te va a ayudar. Es decir, hay personas que han empezado un modelo de transformación personal y hemos acabado ayudándole en la parte profesional y viceversa. Hemos empezado por la parte profesional y al final hemos acabado ayudándole también en la parte personal, cosas que no esperaban, ¿no? Y ese es uno de los fuertes que tiene el programa, que nos permite trabajar en los dos ámbitos al mismo tiempo, porque en el fondo la persona, la que está a nivel social, a nivel personal y a nivel profesional, es la misma que eres tú. Entonces, se ha demostrado, fijaros, que la combinación de capacitación y acompañamiento, es decir, la capacitación, la formación y el acompañamiento con el coach, es más eficaz que ambas por separado. O sea, eso está estudiado ya en el coaching en Estados Unidos, hay varios estudios que demuestran que cuando tú le das a la gente formación, capacitación independiente, aparte del acompañamiento de coaching, tiene mejor resultado que si haces solamente coaching o si haces solamente formación, ¿vale? Porque te están corrigiendo las dudas y están corrigiendo el tiro, ¿no? Tú para que te equivoques menos, vas más rápido, vas más directo hacia donde quieres ir. Y eso es lo que hace el programa, trabajar con formación y trabajar con acompañamiento. Con base en el life coaching o coaching de vida, que es como un coaching más personal, la inteligencia emocional y el mindfulness tiene todo lo necesario para ayudarte en cualquier conflicto que te encuentres. Sobre todo porque, además, lo potenciamos con la poderosa técnica hemoconciencia, que es una de las técnicas de liberación emocional más potentes que existen ahora mismo en el mercado. Y la estamos enseñando en el programa Emocionándote, hay muchos facilitadores ya de técnica hemoconciencia, pero todos los coaches del programa Emocionándote son facilitadores al menos del nivel 2 de técnica hemoconciencia, lo cual ya le da una, digamos, amplia gama de técnicas para poder ayudarte en distintas circunstancias, incluso en personas con mucha resistencia. Todo está perfectamente diseñado en el programa para hacer emerger la mejor versión de ti, transformarte desde dentro para que logres todas tus metas. Por supuesto, es lo que deseamos todos, deseamos y queremos todos. Para lograrlo, hemos generado para ti una firme estructura con 4 grandes áreas, ¿no? Porque al final, si no tenemos estructura, ¿dónde vamos, no?
pero también tengo que decir que es muy sencilla esa estructura, ¿vale? Y aquí tenemos estas áreas de trabajo, esa estructura formada por 4 columnas, que son las áreas del programa Emocionándote. Por un lado tenemos el área de energía, es decir, cuánta energía tengo yo. Yo puedo estar más motivado no sé qué decirte, ¿no? Muy motivado, yo puedo llegar a estar muy motivado, pero si no tengo energía, no voy a dar los pasos, porque no me siento con fuerza, me siento cansado, me siento agotado. Y eso puede estar relacionado con muchas cosas, con cuidar mi mente y cuerpo, cambiar mi alimentación, que lo vemos también en el programa. Vemos de distintas formas de podemos cambiar la alimentación muy rápidamente. El cambiar mi actividad física, el volver a darme importancia a mí mismo, el cómo me hablo, el convertirme en mi mejor versión, el ser protagonista de mi vida. Tiene que ver mucho con qué hago conmigo mismo, ¿no? Y cómo la energía que me doy, cómo la calidad de mi sueño, cómo me despierto por las mañanas, porque sin energía no hacemos nada. En la segunda columna tenemos la dirección, que esto tiene que ver más, en la primera era fuego, la segunda es aire, tiene que ver más con la mente, con lo que pensamos, descubrir mis motivaciones, mis verdaderas motivaciones, encontrar mis propósitos. Todos tenemos, aparte de nuestras metas y objetivos, tenemos propósitos, y esos propósitos, que por ahí vemos, lo vemos en el programa, ya hablamos del Ikigai, que es esa palabra japonesa que dice que es lo que yo hago, que me apasiona, que me motiva, que además me dan dinero y encima ayuda a la gente. Pues todo eso es encontrar mi propósito, lo vemos durante el programa. Definimos metas y objetivos y, por supuesto, aprendemos a respetar nuestras decisiones. Es decir, que lo que decimos que vamos a hacer, lo hagamos, porque si no, ya sabéis, aparece la culpa. Y eso tiene que ver con la dirección, hacia dónde me dirijo. La tercera columna está relacionada, como veis aquí, con la manifestación. Manifestación es bajar a tierra, empezar a sembrar, empezar a poner la semilla, a regar, a echar abono, porque si no bajamos a tierra, podemos tener mucha energía, podemos tener mucha idea en la cabeza maravillosa, pero luego al final no empezamos a hacer las cosas. Y si no hay acción, ya sabéis que no sirve de nada. Entonces, poner la energía en acción, toda esa energía que tenemos aquí, darle una dirección y empezar a ponerla en acción. A continuación, aprender de mis errores, perseverar. Dentro de la priorización y planificación, que es un ámbito súper importante del programa, nos damos cuenta que podemos perseverar. Y perseverar es darnos cuenta de que estamos haciendo las cosas de una forma poco adecuada, o que no era exactamente como los resultados que estamos teniendo no son exactamente lo que a nosotros nos gustaría. Y por lo tanto, siempre estamos a tiempo de rectificar, de cambiar los tiempos, de cambiar las prioridades, etcétera, etcétera. Y esto es un continuo dentro del programa del coach y del coachee, ¿no? Del cliente. Tocar tierra con mi proyecto, es decir, si tengo claro lo que hago, pues tengo que tocar tierra y tengo que empezar a ponerme a hacer lo que quiero hacer. Y en eso el coach está ayudando mucho, porque desde el principio estamos empujándote a que te pongas a hacer cosas. Y las tareas que te ponemos solo son una pequeña parte de lo que tienes que empezar a hacer. Las tareas, te pedimos al principio unas pequeñas tareas, pero luego al final también esas acciones que te has propuesto, esos cambios de hábitos o instauración de nuevos hábitos con sustitución de hábitos negativos, vamos a ver cómo los vas llevando. Si estás teniendo dificultades con ellos, pues vamos a trabajar para que no tengas esas dificultades. Y por supuesto, co-crear mi realidad. Esto tiene mucho que ver con lo que te he comentado antes de cómo te hablas a ti mismo. Si tú te hablas mal, entonces estoy co-creando una realidad en lo que todo me va mal, o muchas de las cosas que yo quiero cambiar me van mal, porque me sigue pasando lo mismo, porque sigo pensando del mismo modo. Así que, si tú lo haces por tu cuenta, sustituye, empieza a hablarte bien, empieza a decirte palabras agradables, ponte palabras reconfortantes, dile que tú puedes, empieza a repetirte esto, aunque no te lo creas al principio. Si no estás en el programa, pues el coach ya te va a animar a que hagas esto, va a detectar en la conversación contigo cuáles son las palabras, las frases hechas, todas esas ideas gramaticales determinadas que tenemos o creencias limitantes familiares, etcétera, y lo vamos a ir limpiando para que dejen de tener influencia sobre ti. Y por último tenemos el área de trascendencia, que tiene que ver con trascender el ego, es decir, empezar a generar, si yo soy una persona resentida, pues dejar de ser una persona resentida, empezar a convertirme en una persona más amorosa. Transformar mi visión, es decir, darme cuenta de que cuando ya he conseguido mi objetivo y estoy como en la fase final del programa, o depende de mi edad, si ya tengo 50, 55, 60 años, me encuentro con que quiero transformar mi visión de lo que quiero hacer en mi vida, pues el coach te va a ayudar a dar esos pasos, ¿no? Como por ejemplo en esta actitud de servicio, en esta contribución, que es una de las áreas importantes que está enfrentada con la espiritualidad, en todas las áreas, la rueda de la vida que vemos y las áreas que vemos en el programa. Y por supuesto experimentar la conexión y la unidad, porque vamos a hablar de meditación, vamos a hablar de estados de presencia, vamos a hablar de relajación física, la diferencia entre relajación física, mindfulness, meditación, cómo todo esto nos está afectando, el enfoque mental, qué es lo mejor va para nosotros. Tu coach va a ver cuál es la mejor técnica que te va para ti, depende de cómo pienses, etcétera, etcétera. Muy bien, estos son los 4 programas. Y bueno, aquí tenemos algunas, he puesto más que 2 para no echar mucho tiempo, ya los pondremos más tranquilamente en la página web para que podáis verlos con calma, hechos pequeños,
pequeñas entradas. Los textos son más largos, por supuesto, solo he puesto algunas frases, ¿no? Por ejemplo, Estefanía Viñas, que fue una de las primeras que entró en junio, me dijo, bueno, eso ha sido increíble, ¿no? Estaba estancada, perdida, sin metas ni objetivos. Y realmente hay un antes y un después en mi vida, ¿no? En tan solo 9 meses he conseguido casi todo lo que me había propuesto. He mejorado muchísimo, encontré trabajo, no estaba trabajando esta chica, estoy muy contenta con mi cuerpo y lo más importante, me quiero y valoro como nunca lo he hecho, ¿no? Así que muchas gracias, ¿no? Y esto es uno de los casos de aquí de Almería, una chica que estuve trabajando con ella, y es curioso porque esta chica tan solo estuvo 3 meses en el programa, porque no se podía pagar más. Tenía 2 niñas pequeñas, no estaba trabajando y no se podía pagar más. Bueno, pues quería trabajar, tenía buena predisposición. Y es muy curioso como cuando tú tienes buena predisposición, es impresionante con lo que puedes llegar a hacer con una buena estructura, con unas metas más o menos claras y alguien que te empuje. Puedes lograr prácticamente cualquier cosa. Y dice, en tan solo 9 meses, que pasaron 9 meses desde que terminó ella en el programa, y aún así ya ha conseguido prácticamente todo, ha seguido consiguiendo objetivos. Impresionante. Yo me digo que, Estefanía, estoy súper orgulloso de ti, ¿no? Aquí tenemos otro caso de una chica que sí ha estado un año con nosotros, que ha sido María José Parabat, una de las que nos ha acompañado, quizás esté conectada ahora mismo. Bueno, he hecho un resumen de lo que ella me ha dicho, porque el texto era muy largo, lo pondremos en la página. Bueno, he logrado mi objetivo, dejar de fumar, hablar en público, mudarme a la capital, que es una de las cosas que estaba deseando hacer, y sobre todo sentirse independiente, ¿no? Sentirse independiente porque tenía un componente de victimismo relacionado con otras personas, y ahora ha conseguido esa independencia que es tan importante para sentirnos protagonistas de nuestras vidas, ¿no? Lo más importante es la facilidad del proceso del programa, y la humanidad de los coaches en los momentos más difíciles, ¿no? Pues saber que cuando hay momentos en los que te dan ganas de abandonar, pues que tengas a esa persona ahí, que te da aliento, que te ayuda no solo con las palabras, sino también con las técnicas que son muy potentes, sobre todo con hemoconciencia, ¿no? Por fin he vuelto a ser la protagonista de mi vida, creo más en mí y he aprendido a amar y a actuar desde el servicio a los demás. Eternamente agradecida. Pues eternamente agradecido a nosotros también, María José. A lo mejor estás conectada ahí, puedes hablarlo ahora, que no me invento nada. Y bueno, pues aquí tenemos los planes, ¿no? Hay una serie de planes en Emocionándote, y esos planes son, el primero es el programa básico, que incluye la formación y una sesión de ubicación que nosotros llamamos para ver dónde estás, ¿no? Dónde estás en tu vida en ese momento, y luego tú puedes hacer la formación. Acordaros, como hemos dicho antes, se ha demostrado y se ha estudiado que la formación, la capacitación más el acompañamiento de los coaches, pues te permite tener mejores resultados que si solo hace el acompañamiento o si solo hace el coaching, ¿no? Cualquiera de vosotros puede ir con cualquiera de nuestros coaches y hacer solo las sesiones de acompañamiento, por supuesto que sí, pero está claro que tener la capacitación, aumentar el nivel y tener la capacitación y además el acompañamiento es la fórmula ideal, y ya puedes tener distintas sesiones. Entonces sería el programa básico, que sería sobre la formación, que si sois capaces de seguirlo por vosotros mismos, pues está muy bien. Luego tendríamos, por otro lado, el programa Emocionándote, el avanzado, que está relacionado que ya tenemos una sesión mensual, tenemos nuestra sesión de ubicación y nuestra sesión mensual, aparte de la formación, por supuesto, y que ya está pregrabada toda, tenemos todo el año pregrabado ya. Y por último tenemos el programa Emocionándote, el Premium and Business, que es nuestro nivel más elevado, ¿vale? Que seremos 2 sesiones al mes, ¿vale? Estaremos hablando de la formación, 2 sesiones al mes, y también un grupo de WhatsApp de acción en el que nosotros conectamos y vamos prácticamente a diario, tenemos un contacto directo. Yo personalmente tengo un contacto directo con los coaches, con los coachees o los clientes que están en el programa Premium and Business. Solo hay una particularidad, lo digo para que lo sepáis ya, que para trabajar conmigo solo podemos trabajar en Premium and Business, ¿vale? Para las personas que estáis en avanzado o que estáis en básico, tenéis que trabajar con otros coaches, no podéis trabajar conmigo, ¿vale? Solo puedo trabajar con los Premium and Business porque si no es que ya me saturo y no puedo trabajar con más gente. Entonces, pues intento trabajar con esta gente que está dispuesta a apostar más fuerte, ¿no? Por comprometerse realmente con el éxito, porque todo el mundo que ha estado en Premium and Business pues ha obtenido los éxitos en mayor o menor medida, ¿no? Pero la mayoría, como mucho lo que estábamos viendo, bueno, por ejemplo, la chica primera que hemos estado viendo, no Estefanía, estaba en el avanzado y aún así consiguió muy buenos resultados, ¿no? Muy bien, esos son los planes. Podéis verlos en la página web www.emocionandote.com, ¿vale? www.emocionandote.com. Ahí tenéis los planes, el detalle de lo que es el programa, mucho más explicado de lo que yo estoy diciendo. Y ahora viene un poco para terminar ya la promoción, ¿no? En la promoción, vamos a hacer una promoción por esta masterclass durante el mes de mayo. Si durante el mes de mayo te apuntas al plan avanzado o premium un mínimo de 3 meses, obtendrás un descuento del 50% del primer mes. Es decir, si te apuntas al menos 3 meses en el avanzado o el premium, el primer mes pagas la mitad, ¿vale? Y esto lo que supone, para que os hagáis una idea, ¿vale? De los cálculos más o menos, es un ahorro que según el plan te permite ahorrar entre 55 y 116 euros, ¿no? Nosotros vamos pagando los planes, podemos pagarlo de golpe, con lo cual nos ahorramos coste, o podemos pagarlo
mes a mes, como vosotros queráis. Y bueno, esto es lo que consigue los ahorros que podéis llegar a conseguir. Todo el mes de mayo va a estar abierto para empezar en junio. Los que queréis empezar en junio, pues podéis empezar y os ahorraríais un 50% en el primer mes. Cualquier duda, ahora la podemos resolver, o al correo electrónico info@emoconciencia.com. Y para ir terminando ya, pues aquí tenéis este camino de baldosas amarillas que estábamos comentando antes, que se dirige hacia un nuevo amanecer, que es la nueva visión de nosotros mismos, un nuevo amanecer para nosotros mismos. Entonces decimos, otros han recorrido el camino, hay muchas personas que han recorrido este camino durante este último año de forma exitosa antes que tú. Entonces la pregunta que tienes que hacerte ahora es, ¿nos acompañas? ¿Nos acompañas en este camino? Porque todos los coaches que estamos aquí y todas las personas que todavía estamos en el programa, estamos caminando y estamos para ayudarnos unos a otros. De hecho, hay gente que ha entrado después en el programa Emocionándote, en el business, por ejemplo, en el Premium and Business, y entonces entran en el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de acción, y los que están ya ahí, que son los veteranos, digamos, pues lo apoyan y lo ayudan para saber cómo tienen que seguir avanzando, interesándose por él y este tipo de cosas, ¿no? Que es siempre importante, aparte del coach, siempre tener un grupo en el que apoyarse. Aparte ya sabéis que tenemos el grupo privado de la comunidad Emocionándote, el grupo privado del programa Emocionándote, en el que tenemos unos grupos privados de Facebook, en el que podemos hacer preguntas, interactuar con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí hemos llegado. Nos da tiempo todavía a resolver unas cuantas dudas. Muchas gracias. Vamos a cerrar aquí. Dejar de compartir. Muy bien. Ok. Pues ya estoy por aquí. Podéis abrir micro. Quien tenga interés en hacer alguna pregunta. Aquí estamos. Estoy viendo que por aquí hay un chat. Vale, estamos diciendo aquí en el chat un mensaje para Javiela. Vale, eso no hay nada que contestar, no hay ninguna duda. Y bueno, pues si queréis preguntar cualquier cosilla, porque estoy. Hola María José, ya está hablando de ti, aquí la tenemos. Muy buena. Ya ahí. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Me ha dejado un poquito sorprendida. Hoy también me he emocionado mucho al escuchar el resumen y rememorar pues mi camino de baldosas amarillas. Me alegro mucho. Bueno, lo he resumido muy mucho. Un poquito. Lo he resumido muy mucho. Hombre, un año de trabajo en poquitas horas, pero la emoción ha logrado contagiarla, por lo menos a mí. Muy bien. La conexión fue desde el principio. Ahora está aquí todavía, ¿verdad? Seguiremos José de una manera u otra. Que también ha estudiado coach, además, pues ha sido una de las que dentro del programa Premium and Business pues hemos estado acompañando a otras personas dentro de a otros coachees, ¿no? Dentro del programa, dentro del WhatsApp, y la verdad es que es increíble el grupo que hace, ¿no? Y cómo genera el grupo y que la gente se hace querer, ¿no? Una persona que se hace querer, desde luego. Muchas gracias. Ha sido amor a primera vista del programa y contigo. Tú sí que eres un amor. Bueno, pues todavía nos quedan algo más de 15 minutos. Si tenéis alguna preguntilla, podéis hacerla por el chat. Bueno, estoy viendo por el chat que está diciendo, bueno, muchas gracias. Hay gente que se tiene que ir. Yo he hablado un montón, tengo la garganta un poco tocadita. Yo quería hacer Sí, claro, por supuesto. Yo quería hacer explicar que el equipo de coach somos, aparte de Miguel, evidentemente, somos más compañeros, que como él lo ha dicho, él solo trabaja con las personas que, por tiempo más que nada, por los que se apunten en el Premium and Business, puesto que la apuesta será más grande, ya veréis los precios y tal. Y los demás, pues, somos Poppy, que está aquí. Aquí la tenemos. Jesús González Samos. Y Marco, que no lo veo, pero está. Sí. Marco Antonio Cordero. Y yo. Somos los 4 que trabajamos en el programa avanzado, ¿de acuerdo? Nos podéis escoger a cualquiera de nosotros. Y también podéis escogerlo a ellos en el Premium and Business, si queréis. Ojo, que yo solo trabajo con Premium and Business, pero ellos también pueden trabajar en Premium and Business. Eso no es problema, por supuesto. Claro. Pero bueno, nosotros somos los que básicamente vamos a trabajar el avanzado.
Nos podéis escoger y además creo que está en la página explicado. Podéis en cualquier momento cambiar de coach. Es decir, de hecho, pues puede en un momento dado, si estás mucho tiempo, ser interesante, ¿no? O porque queráis, bueno, pues probar a otro coach, pues también lo podéis hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Era algo que quería decir. Sí, gracias, Javier. No, decía que gracias por decirlo, porque a mí se me va a la cabeza, con tantas cosas en la cabeza, pues siempre tú estás ahí para recordarme lo importante. Y por supuesto, pues efectivamente una de las cosas que decía Javiera, que una de las ventajas que tiene el programa es que podemos cambiar en cualquier momento. Nosotros nos apuntamos, por ejemplo, 6 meses al programa y resulta que decimos, bueno, pues con este coach estoy teniendo feeling, pero me gustaría trabajar con otro, porque lo veo en los talleres, lo veo en los webinars de la comunidad Emocionándote, que se hacen 2 mensuales también, lo cual, por cierto, está incluido dentro del precio del programa. Todas las personas que estén dentro del programa pues tienen incluidos todos los webinars que se hacen. Están hechos todos, están por los coaches del programa Emocionándote. Es decir, que se me ha olvidado nombrar muchas cosas, pero tiene más cosas, ¿no? Tiene tantas cosas que a veces se me olvida nombrarlas. Luego tengo aquí una pregunta de Vicky que dice, cuando ya sientes, bueno, Vicky ha estado en el programa Emocionando también, creo que estuvo 6 meses, si no recuerdo mal. Cuando ya sientes que has trabajado parte de tus miedos y estás planificando tus metas y vas avanzando, ¿cómo seguir replanteando y creciendo en el programa? Bueno, pues una de las cosas que se puede hacer y que están haciendo algunas personas es, se mantienen, ya no están en el programa como tal, ya han terminado el programa, pero mantienen sesiones mensuales, a lo mejor, o cada 2 meses con el coach, con su coach o con otro coach del programa, para seguir avanzando. A veces terminan un programa de 6 meses y pasan a otro coach para poder avanzar desde otra perspectiva distinta, porque cada persona, ya sabéis, cada vestido tiene su librillo y eso es una de las cosas que se pueden hacer y que me parecen bastante atractivas, que no se está utilizando todo lo que se podría, ¿no? Y luego, por otra parte, pues yo estoy trabajando con lo que hemos comentado antes, ¿no? Al principio, acuérdate, Vicky, que trabajamos con la rueda de la vida, con estas 10 áreas, ¿no? Entonces nosotros tenemos unas áreas al principio y luego tenemos unas áreas al final y las mismas áreas las valoramos al principio y las valoramos al final y casi siempre o siempre nos sorprendemos, ¿no? Con los avances que hemos tenido. Unos han tenido avances más profundos, otros más ligeros, pero en general todo el mundo ha tenido avances. Y la mayor parte del tiempo la gente se sorprende con estos avances, ¿no? Se sorprende cómo han cambiado todos estos avances. Entonces, desde esa perspectiva, seguir con tu rueda de la vida y seguir trabajando, por supuesto, porque ya lo pone en el mensaje, aquello de trabajado parte de tus miedos, pues siempre hay miedos que trabajar, siempre hay cosas que ir avanzando, que vamos teniendo. Dentro desde donde te quedaste hasta donde estás avanzando ahora mismo, si has conseguido tus metas o objetivos, pues puedes seguir trabajándote los miedos. Si no lo has conseguido todos todavía, puedes seguir apoyándote. Si quieres generar un nuevo método, una nueva meta, un nuevo objetivo, pues puedes quedar con tu coach y puedes trabajar con él, aunque ya no estés dentro del programa. O puedes introducirte 1 mes o 2 meses y hacer esa introducción, volver a ver parte de la formación que se te quedó pendiente de algo. Pues todo eso son posibilidades que tienes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que una de las formas más fáciles de verlo, por ejemplo, alguien que ha estado 1 año, imagínate, en el programa y que ya hemos ampliado o hemos mejorado en todas las áreas, pues quizás tenga algún objetivo que le quede por hacer, que siempre quedan objetivos nuevos, porque acordaros que una de las cosas que decimos en el programa es que tenemos que tener siempre, constantemente, metas y objetivos. Siempre tenemos que tener metas y objetivos. No nos podemos quedar sin metas y objetivos. Da igual que tenemos 70 años. Siempre es importante tener metas y objetivos, porque de lo contrario perdemos motivación. Y no solo motivación por nosotros mismos, sino motivación por vivir, ¿no? Ya sabemos lo que pasa con muchas personas que dejan de trabajar y que no tienen hobby, que no tienen metas, que no tienen objetivos y empiezan a enfermar, a sentirse deprimidos y a sentirse mal. Esto ya está más que estudiado, ¿no? Entonces siempre es importante tener esos metas y objetivos, generar nuevas metas y objetivos y, por supuesto, pues seguir avanzando y mejorando en esa actitud de mejora constante dentro de la rueda que habíamos visto. Espero que te haya contestado a la pregunta. Yo quería comentar que también, a ver, hay personas, de hecho, yo hablando con Miguel cuando decidimos, bueno, desarrollar el programa, también lo desarrollamos porque tenemos personas que utilizan, bueno, que no, aunque nuestra manera de trabajar, tanto de él como de la mía y creo que de mis compañeros, no es propiamente era la de tener un seguimiento, pero sí que hay personas que de alguna forma me decían, pacientes, clientes míos, que venían asiduamente, es decir, venían todos los meses porque para su trayecto de vida, porque son gente además muy,
también han sido alumnos del instituto, con otros cursos, el maestro interior, pues como que dentro de ti se te va activando esa actitud de mejora constante, ¿no? Y como que, bueno, pues les viene bien. De hecho, yo tengo Teresa, por ejemplo, que sé que lo puedo decir, ella, bueno, ha decidido seguir estando ahí, ¿no? Porque le gusta tener un apoyo para ir planteándose retos, consigue eso, vamos a otros, ¿no? Hay gente que de alguna forma, igual que un poco todos nosotros, los coaches, ¿no? Que estamos nosotros también, Miguel, es nuestro coach, ¿no? Tenemos esa actitud, entonces cada persona va a planteárselo de una manera distinta, ¿no? Pero sé que hay personas que no es solamente, pues voy a hacer la capacitación de 6 meses, un año, sino que se lo plantean como, bueno, pues como el que va al gimnasio. Yo siempre lo digo, si pagas dinero por ir a un gimnasio, de hecho me lo planteaban mis clientes a mí, Javiera, me gustaría que desarrollarais algo que fuera como un gimnasio, ¿no? Alguien que nosotros con la técnica que yo vengo aquí, tú me explicas, pero si además lo reforzáis con los talleres, los webinars, pues sería muy interesante porque me es como más fácil cuando estoy constantemente conectado a esto, ¿no? Es normal también, es como, pues eso, el entrenamiento físico. Es mucho más fácil, pues a lo mejor tener un entrenador personal que te está dirigiendo que hacerlo tú solo, ¿no? Eso ya cada persona. Una cosa que también quería explicaros es que no sé si, porque luego me lo pregunta mucha gente después, ¿qué diferencia, o sea, cuál es la diferencia del programa Emocionándote con otros muchos programas de seguimiento, de coaching y demás, ¿vale? Yo tiendo a sintetizar. Es un programa de acompañamiento, de coaching. La gran diferencia está en que te vas en ese proceso de conseguir tu objetivo, vas a encontrarte con tus creencias limitantes. Y ahí te va a hacer falta una técnica de liberación emocional. Esas creencias limitantes están basadas en, bueno, comportamientos, como ha dicho Miguel, y metaprogramas a nivel no consciente que hacen que te sabotees. Muy bien, nosotros cuando en ese camino vemos que está ocurriendo, pues intervenimos los coaches, ¿con qué? Con la técnica de liberación emocional. Limpias eso y te es mucho más fácil conseguir tu objetivo. Esa es la gran diferencia con otros programas de coaching, ¿de acuerdo? Y ya está. Eso es lo que quería decir. ¡Hala! Que me enrollo más que una persiana. No te estás enrollando casi hoy. Estás haciendo muy bien, muy picadito todo. Sí, no, pero ya he intervenido 3 veces. Eso está bien. Además, coach también puede decir cosas, ¿eh? Jesús, Poppy o Marco. Si queréis decir alguna cosa, añadir alguna cosa que se me haya olvidado, a Javier o a mí. Yo quería añadir que yo recomiendo esto a todo el mundo. La verdad que esto, todas las personas del planeta tendrían que hacer este programa. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Así que os animo a que, bueno, es verdad, a que lo hagáis, a que sigáis, a que el camino, ya hemos dicho muchas veces que el camino es continuo, ¿no? Y hay que seguir dando pasos. Así que es importante que estemos ahí y sigamos. Muy bien. Muchas gracias, Poppy. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta? A Vicky me está diciendo que ok, que estupendo. Mar se ha despedido. Chelo creo que también. Ricardo, ¿y algo? Tú que estás en el programa también desde el principio. ¿Es tu experiencia? Hola a todos. Bueno, la verdad que yo, como bien dice Miguel Ángel, como persona que lleva ya casi un año, ¿no? Llevo un año En mayo, dentro del programa. Sí. Bueno, la verdad que no puedo decir más que cosas positivas. De hecho, ha habido en muchos aspectos que me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí la cuestión de planificar el orden ha supuesto un cambio radical en mi forma de comportarme y al final es lo que antes hablaba Miguel Ángel, te das cuenta que
que te ayuda, ¿no? Te ayuda a estar más tranquilo. Y luego, pues no sé, a otros niveles, pues a nivel personal me encuentro mucho mejor, me he comprado un piso nuevo, la empresa me va muy bien, pues no tengo quejas, ¿no? La verdad. Yo pienso un poco en lo que está comentando Javiela, en que ciertamente a mí me interesa, pues, seguir, ¿no? Este camino, ¿no? Al final, lo importante es no solo conformarte con estar mejor, sino pues querer seguir continuamente mejorando, ¿no? Y bueno, porque al final yo creo que ese es el camino para estar tranquilo y estar bien. Y ya está. Chimpón. Chimpún. Sí. Pues sí, la verdad es que Ricardo, bueno, aparte que sabe que es empresario y que va con su empresa y que va muy bien, de hecho, él ayuda a otra empresa ayuda a otra empresa a mejorar, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido una experiencia muy grata, ¿no? El poder trabajar con él, una persona que ya se dedica a ayudar a otras personas, ¿no? En cierta manera, ¿no? Pasa que en un ámbito más empresarial y nosotros pues trabajamos, ya sabemos, tanto en el ámbito personal que al final la persona está en la empresa, ¿no? Entonces, pues la gran ventaja que tiene trabajar con personas como Ricardo es que cuando él mejora, mejoran sus clientes. Y estoy ayudando indirectamente a más personas, ¿no? Esto es como que un profesor que forma a otras personas que van a ayudar a su vez a otras personas que van a formar a otras personas, ¿no? Entonces, siempre es bonito saber que todas esas mejoras que ha tenido Ricardo a lo largo del año, esas satisfacciones, esas penas que hemos eliminado, muchas veces las relaciones con otras personas que se estaban complicando y él tiene que estar de cara al público, pues se hace más complejo, ¿no? Pues el mejorar todo eso, pues sí que es verdad que es muy satisfactorio, porque yo no sé exactamente, no hemos hablado específicamente de cómo va en su empresa, pero si su empresa va mejor es probablemente porque él está mejor y está dando un mejor servicio al sentirse más contento y más completo, ¿no? ¿O Ricardo? Así es, así es. Vale. Dime, Teresa. Muchas A ver, gracias, yo tengo que Ricardo. decir que después de 20 años, literalmente 20 años intentando cumplir un objetivo en el ámbito de la empresa, me han bastado 4 meses. 20 años versus 4 meses, yo creo que ha merecido la pena. Y sigue No fue mereciendo. tan difícil, ¿eh? Fue así. Bueno, a mí me ha costado 20 años. No sé lo que te ha costado a ti, 2 meses, pero 4. Pero quiero decir que fue que lo hiciste súper rápido, ¿no? Lo que te lo quería decir porque, a ver, hicimos ahí unas sesiones, pero como que tú no te creías que ibas a poder hacerlo y lo hiciste muy rápido, que me pareció además muy valiente por tu parte, ¿no? Plantearlo así, ¡pum! Venga, lo tengo que hacer, que sí, ¿no? Al final nosotros siempre os lo decimos, esto es una herramienta, nosotros somos vuestra herramienta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la técnica es buena y cuando que a lo que voy, que limpias esas creencias limitantes y de pronto te lanzas y ves que tienes el resultado, ¿no? Hombre, muy mala no debe de ser porque ya te digo que no eran 2 días, eran 20 años literales y no me cansaré de decirlo. Empezaste a trabajar muy joven, ¿no, Teresa? ¿Qué? Empezaste a trabajar muy joven entonces, ¿no? Bueno, 23. Aparentas más joven, aparentas más joven. Ya se conserva muy bien. Una de las cosas que creo que ya he dicho a lo largo de la formación, ¿no? Pero que yo ya sé, porque por mi formación de coach también, yo me formé con coaching en 2012, pero una de las cosas que ya sé y por las mejoras que he tenido, llevo 15 años trabajando con clientes, con pacientes, ¿no? Y haciendo el proceso de liberación emocional, es que las personas somos capaces de mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Esto es una cosa que me parece básico decir, si no lo he dicho ya. Y cuando el momento en el que tomamos una decisión interna y aparece ese fuego interno de ese deseo de hacer un cambio y además nos ponemos en un proceso en el que nos están ayudando a hacer ese proceso, que es la forma de comprometernos, ¿no? Porque, claro, tú te puedes decir, como decíamos antes, tengo que arrancar de caballo y para de burra, ¿no? Porque no tienes nadie a quien responder, por decirlo así, nada más que a ti mismo. Te sientes culpable y dices, bueno, ya lo dejo y otro día, ya el año que viene lo veremos. Pero cuando estás en un proceso en el que tienes una formación, que tienes que hacer una tarea, que tienes que empezar a cumplir con las tareas y con los objetivos y con las pequeñas metas que se te van poniendo con ese cambio de hábitos, la verdad es que es increíble ver florecer a la gente literalmente, ¿no? Y entonces, al final, todos somos maravillosos y somos
tenemos unas capacidades innatas impresionantes, pero tenemos tantas creencias limitantes, tantos decretos, tantos condicionamientos mentales, de los cuales también hablamos en el programa largo y tendido, que verdad es que es milagros que estemos algunos como estamos, ¿no? Estamos tan mal dentro, tenemos tantas cosas, y dices, yo no sé cómo has llegado. Has mejorado muchísimo, pero es que no sé ni cómo estabas, ¿no? O sea, a base de esfuerzo, de intensidad, de ganas, de tirar para adelante, a veces porque tienes familia, a veces lo haces por tu hijo, a veces lo haces por muchas razones, ¿no? Pero es impresionante ver cómo puede florecer la gente. Es muy bonito ver los procesos de cómo la gente va floreciendo, cómo va consiguiendo cosas, cómo te va contando, oye, que ya he hecho esto, oye, que ya ha pasado no sé qué, oye, que fíjate, que ya me voy a cambiar de casa, o que ya he dejado de fumar, o que, como decía Ricardo, ya me he comprado la casa nueva, o que cosas por el estilo, ¿no? O sea, es precioso y la verdad es que tenemos el mejor trabajo del mundo bajo mi punto de vista, ¿no? El poder acompañar así a las personas, ¿no? Estoy viendo aquí que están escribiendo, Loli ha escrito, yo llevo poco tiempo en el programa y siento que he entrado al programa cuando terminaban muchos y ahora van a empezar otros. Y me veo un poco en medio y la verdad que en 3 meses no he empezado nada aún. Espero arrancar en breve. Sí, bueno, esto suele pasar. En tu misma época empezaron, creo que 2 personas más, ¿no, Javiera? Creo que empezaron 2 o 3 personas más en su misma hora. No, empezó en medio. De hecho, empezó prácticamente igual. Es decir, ha habido gente que... Yo, por ejemplo, he tenido 7 personas que ya se han salido, porque ya han conseguido lo que se propusieron y luego ya entró Teresa, has entrado tú, o sea que no hay un grupo que ya lo ha hecho y otro que... De hecho, tenéis los talleres ahí, lo podéis ver, ¿no? Había personas conmigo, 7 personas en concreto, que consiguieron sus objetivos y ya se han ido. Es decir, que no es exactamente... Creo que todo el mundo tiene un proceso personal, ¿eh? Porque las 7, por ejemplo, con el que trabajaron conmigo, no iban a la vez. ¿Me explico? Cada persona luego tiene su ritmo, tiene sus objetivos, no todo el mundo tiene los mismos objetivos, por lo tanto no... Es más bien, desde mi punto de vista, es más bien un tema de el compromiso personal de cada persona. Yo sabéis que soy bastante directa en ese sentido, ¿no? Y Teresa lo sabe, mucha gente que me conoce de hace más tiempo. Todo depende, y los coaches que estéis conmigo lo sabéis, todo depende del compromiso que tú tengas contigo mismo, ¿eh? Y no creo que haya un grupo que vaya más a... No, para nada. Porque no ha sido así. Es decir, no es que empiecen unos y... Yo he tenido gente que se ha ido metiendo a distintos ritmos, ¿no? De hecho, una de las ventajas que tienen, una de las ventajas de tener todos los talleres ya grabados, una de las ventajas que tienen fuertes es que cuando tú entras en el programa, si tú quieres, tienes un compromiso más fuerte contigo y con lo que estás haciendo, pues en 3 meses puedes verte todos los talleres si quieres, del año entero. Si quieres, si tienes tiempo, quieres meterte, pues tu coach está preparado para acompañarte en todo ese proceso y todo lo que puedas ver, pues está muy bien, ¿no? O sea que es una de las ventajas que tiene, que ya lo tiene ahí y tú vas entrando. Y otra de las ventajas es que si tienes menos tiempo, pues lo puedes ir viendo a tu ritmo, ¿no? Cuando tú quieras, cuando tú puedas, en fin de semana, no sé, que no tienes que esperarte a los martes como antes que estábamos llegando. Que bueno, tienes la ventaja de verlo en directo, pero también tiene la desventaja de que tienes que verlo a alguna hora que a lo mejor no todo el mundo puede o lo que sea, ¿no? Bueno, tenemos aquí a Alma que está diciendo que se tiene que ir ya, que muchas gracias por todo. Ya tengo mi lista de objetivos a largo y corto plazo. Muy bien, Alma. Ojalá se apunte mucha gente al programa, lo merece. Jesús se despide también, buenas noches. Marco también se ha despedido. Y tenemos también aquí a Vicky que me dice, las herramientas del programa tienen poderes mágicos. Dice, doy fe. Pasan cosas increíbles. Eso sí, hay que comprometerse y currárselo, por supuesto. Nadie dice que no haya que tener ganas, ponerle motivación, aunque nosotros nos ocupamos de proporcionarte la mayor motivación posible, intentamos animarte lo máximo posible. Obviamente, las cosas tienes que hacerlas tú, ¿no? Nosotros trabajamos con las emociones, trabajamos con las creencias, optimizamos las ideas que tienes sobre tus objetivos, tus metas, sobre tus hábitos, te ayudamos con nuestra propia experiencia, pero luego al final el que tiene que dar el paso, el que tiene que dar la acción, somos nosotros. Esto, si no tenéis un pensamiento de pasar a la acción, obviamente, pues no tiene sentido entrar en el programa, ¿no? Tenemos que hacer esa acción. Y de hecho, Vicky, no sé si puedes abrir el micro y contarme lo último que me contaste del programa después de 4 o 5 meses, ¿no? Que te saliste ya. No sé si puedes contarlo ahora. Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. Pues venga, cuéntalo y terminamos contigo. ¿Qué quieres que cuente concretamente? ¿Que me han pasado tantas cosas? Lo último que escribiste, bueno,
cuenta las que quieras, pero vamos, lo último que me contaste por WhatsApp, esto creo que era hablar en público, ¿no? O algo así. Ah, sí, sí, que tuve una experiencia del tema de hablar en público, que yo eso intento evitarlo. Y bueno, y me lancé sin pensar, sin darle mucho tiempo al ego a que me comiera la cabeza, usé mis frases potenciadoras y además el tema del cambiar como te habla a ti mismo, ¿no? Es decir, que vas haciendo el trabajo que vas haciendo durante todos estos meses, ¿no? Que yo hace ya casi un año que empecé y bueno, y lo que he seguido trabajando, ¿no? Con las herramientas, con las herramientas del programa. Y me lancé y bueno, que me voy a mentar política, vamos, a dar mi tiene ya mismo. Pues sí, esto es súper interesante lo que estás diciendo, Vicky, porque una de las cosas que yo he ido apreciando a lo largo de 15 años trabajando con técnica hemoconciencia ha sido precisamente esa, ¿no? Que trabajas con alguien 2-3 meses, o 2-3 sesiones, 4 sesiones, y te lo encuentras 6 meses o un año después y te dicen, oye, pues que no solo me fue bien en lo que he trabajado, no solo he limpiado el conflicto con mi madre que tenía, o el conflicto con mi padre, o el problema con mi pareja, o me siento mejor en muchos ámbitos, sino que es que además me he dado cuenta que ahora tenía miedo, por ejemplo, a hablar en público, tenía temor a enfrentarme a ciertas situaciones y de repente me encuentro que ahora es que se me presenta la situación sin yo buscarla y lo hago con una facilidad como si no hubiera pasado nunca, ¿no? Como si... Luego también estabas comentando algo muy interesante que tiene que ver con no darle tiempo al ego, ¿no? Esas técnicas que utilizamos en el programa, vemos técnicas para evitar la procrastinación, la técnica de los 5 segundos, la técnica de los 5 minutos, explicamos sobre ellas. Hay un montón de pequeñas técnicas apropiadas y asociadas para otras muchas situaciones del día a día que podemos ayudar, que no es solo lo que haga tu coach y tu objetivo, sino que aprendes un montón de cosas que ha sido todo un año de formación, ¿no? Y ahí os viene muchísima información que puedes sacarle partido, aunque no fuera tu objetivo principal, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias, Loli se tiene que ir. Yolanda, gracias a todos. Por tanto, estamos en contacto. Sois mágicos, dice. Muchas gracias, Yolanda. No será para tanto, pero bueno, ahí vamos, mejorando constantemente, que es lo importante. Y nada, lo vamos a dejar aquí ya son las 9:07. Como decía, esto se va a grabar, si podéis, pronto, hoy no creo que me dé tiempo, pero mañana pasado lo publicaremos tanto en el canal YouTube de Hemoconciencia como en el Facebook, la página de Facebook de Hemoconciencia. Y por supuesto, pues lo mandaremos un mailing a la gente o un WhatsApp, pero las listas de difusión de WhatsApp para que la gente pueda verlo. Me están preguntando muchos por aquí, incluso ahora estaba hablando Javiera, me están preguntando varias personas. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer y cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, meteros en www.emocionandote.com, podéis hablar con cualquiera de los coaches que tenemos aquí o info@hemoconciencia.com o el teléfono del instituto, el 675 88 11 68 para preguntar cualquier cosa que queráis. También tenemos WhatsApp ahí. Así que muchas gracias, besos, abrazos, adiós desde Colombia, a Colombia, a gente de España y los que vean en el futuro, que seguramente verá gente de México, que ya muy bien. Estamos en Un abrazo, contacto. hasta pronto. Chao, chao. Chaito a todos. Adiós.